Y vamos ahora a otro tema que creo que es importante que analicemos, que revisemos, que escuchemos razones, argumentaciones, estudios, datos referentes a este tema específico de la CENTE, de la ley del ISSSTE de 2007, del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Vamos a hablar con Gustavo Leal, él es profesor, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, estudioso en los temas de salud, seguridad social, pensiones y vivienda. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte nuevamente y como siempre viéndote muy bien de salud. Mucho gusto. Igualmente, Gustavo, gracias que estemos de nuevo platicando. Gustavo, pues está la enorme discusión en estos momentos acerca de lo que me parece, digo, no a mí, sino a muchos más, el fondo de la discusión de la CENTE y este litigio o diferendo con el gobierno federal actual en lo relacionado a la ley del ISSSTE de 2007 y el giro que la presidenta Sheinbaum da en el sentido de que ahora incluso está mejor la situación debido al Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué nos dices sobre este tema? ¿Qué debemos de tener en cuenta, Gustavo? Sí, Julio, con mucho gusto. Bueno, pues debemos empezar por el fondo del asunto. Es que todos los procedimientos técnicos de diseño, Julio, en materia de un tema tan complicado como son las pensiones, deben ser siempre recursos técnicos puestos al servicio del beneficio, podríamos decir, valiendo la redundancia, de las poblaciones protegidas, en este caso, de todos los servidores públicos que estamos en el apartado B. Y en México lo que tenemos es que desde 1997, con la reforma del IMSS de Ernesto Zedillo, después, desde 2007, con la reforma de Calderón y Beltrones al ISSSTE, e incluso los dos parches que activó la administración del presidente López Obrador en el año 2020 para el IMSS y este ahora muy discutido Fondo de Pensiones para el Bienestar de 24, lo que tenemos es que hay el imperio de diseños absolutamente lesivos a las poblaciones que deberían proteger. Este destino absolutamente tecnocrático y neoliberal, Julio, es lo que está iluminando realmente esta movilización que ha encabezado la última hora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero en el caso de la ley del ISSSTE tiene 18 años y en el caso de la ley del IMSS tiene 25, 26, 28 años este debate. Entonces, lo que nosotros estamos presenciando en este momento es que la coordinadora ha iluminado este proceso de fondo de diseños que están no hechos para beneficiar a las poblaciones protegidas, sino al contrario, como señalamos muchas veces, son reformas para quitar, no para dar. Y la iluminación, el haz de luz que está arrojando la coordinadora ahora sobre la ley 2007, pues lo que nos muestra es un gobierno, en este caso el que preside la doctora Claudia Sheinbaum, que está dando evidentes tumbos frente a esta enorme dificultad que heredaron, pero que con el presidente López Obrador y con ella misma no ha sido capaz de encontrar, Julio, una salida a la altura del reclamo que se está haciendo. Lo que podemos observar con toda claridad es que el momento en que estamos ahora fue detonado justamente porque la presidenta Claudia y el director del ISSSTE, Martí Batres, iniciaron el año, después de haberse reunido con la coordinadora, todavía primero con el presidente López Obrador y la presidenta Claudia como presidenta electa, y luego ya con ella, iniciaron el año justamente caminando en el sentido de este destino trágico, tecnocrático y neoliberal, al proponer una contrarreforma que solicitaba a los trabajadores, todos que estamos en el apartado B, arriba de las 10 sumas, una contribución extra para fortalecer el seguro de salud. Lo que llamó mucho la atención en ese momento, y de ahí la fuerte movilización, fue que lo que se estaba discutiendo era otro asunto.
era justamente que estos gobiernos, el del presidente entonces López Obrador y ahora la presidenta Claudia, iban a buscar rutas de salida para este trágico destino tecnocrático neoliberal. Y a cambio de eso, de pronto, aparece esta contrarreforma Batres, que afortunadamente, con gran inteligencia, la presidenta retira, pero que después ha seguido mostrando esta ruta de tumbos de un gobierno que no atina a encontrar una salida para acabar de deshacerse de esa nefasta herencia neoliberal y encontrar, Julio, una ruta a la altura de la promesa que se hizo desde el principio de la administración del presidente López Obrador y ahora ha vuelto los videos con las declaraciones de la propia presidenta para echar abajo esas dos reformas. Entonces, lo que estamos presenciando es eso, es un destino trágico neoliberal y un gobierno que no alcanza a encontrar una salida y que al presentar esa contrarreforma venturosamente retirada, activó esta movilización que ahora está iluminando con urgencia la necesidad de que el gobierno, Julio, haga algo, entre a tratar el asunto justamente en estos términos, buscar diseños técnicos que beneficien a las poblaciones, que es lo que en el fondo está reclamando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si se revisan los materiales hablados, escritos, comunicados de los maestros, en términos de lo que es su demanda principal respecto a condiciones de trabajo y lo que es la edad de jubilación y la tabla que impuso la reforma Calderón-Beltrones, está claro que lo que se está pidiendo es a gritos la urgencia de un nuevo diseño, de una alternativa, de una posible solución y no como lamentablemente hemos encontrado ahora, que es una respuesta de cerrazón e incluso podríamos decir del empleo de ese parche mal diseñado, inestable financieramente, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, presentado además por funcionarios que evidentemente no tienen la competencia para explicarlo. Me refiero particularmente al secretario de Educación Pública en su participación de ayer en la conferencia mañanera. Si se revisan las gráficas que se utilizaron, se verá que hay errores inconcebibles como confundir el ISSSTE como el IMSS o muchas de las cifras que se manejaron ayer. Dudo mucho que el secretario fuera capaz de repetir sin su acordeón lo que ayer presentó, porque evidentemente no es un tema de su conocimiento, está improvisado, probablemente trabajó la noche anterior muchas horas preparando esa presentación, él puede haber quedado satisfecho en la emisión, pero a cualquier escucha atento, lo que le genera es una gran cantidad de información sin precisión técnica y sobre todo con este mensaje de que no hay más que la alternativa de este parche, que lo que significa en el fondo es que la presidenta está enviando a los maestros y a los trabajadores al servicio del Estado a pensiones muy bajas el resto de su administración y por supuesto sabemos a ciertas edades esas pensiones bajas vienen ya por la edad vinculadas a procesos en los cuales el fin de la vida es en la miseria. Ante eso es ante lo que estamos, Julio, ante un haz tecnocrático que se ha impuesto desde 1997 y que los gobiernos, encabezados primero por López Obrador y por Claudia Sheinbaum, no parecen tener la disposición para encontrar una alternativa que corte de raíz este destino trágico. No se escucha. No oigo, Julio. Ya, perdón. Yo mismo había oprimido Claro. callar el micrófono. Gustavo, los trabajadores al servicio del Estado tienen determinada cantidad en las AFORES. El gobierno federal, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, dice, si no alcanzan el mínimo que se ha prometido, el gobierno va a poner un complemento solidario. Eso quiere decir entonces que los impuestos de los mexicanos, el erario, van a servir para complementar lo que por el esquema de la banca privada no les es entregado a los
pensionados, es decir, me atrevo incluso, lo estaba pensando y con todo cuidado lo expreso, pero es como un Fobafore, en lugar del Fobaproa, es un Fobafore, es un fondo de rescate a las Afores, Gustavo. Sí, lo planteaste además con mucha precisión en tu artículo de hoy en La Jornada, ¿verdad? Ujú. Efectivamente, estamos ahí es a lo que me refiero con esta metáfora de los tumbos. Es increíble en el caso del Fondo de Pensiones para el Bienestar que, como recuerdo haberte comentado en nuestra última charla, fue presentado con mucho bombo y alaraca por la entonces secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, ¿verdad? Poco antes de la elección del año 2024, que tuvo un resultado tan favorable para la actual presidenta Claudia, ¿verdad? Fue muy claro en ese momento que se estaba excediendo el uso del lenguaje, por ejemplo, la propia palabra que tú usas, un apoyo solidario. Incluso ellos trataron de decir que con eso México quitaba la injusticia que había en la reforma de Zedillo y en la reforma de Calderón, que según el propio presidente López Obrador eran antihumanas, ¿verdad? Esto es absolutamente inexacto. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, como también apuntaste hoy tú en tu artículo de La Jornada, en tu columna, de los 45,000 millones que tiene de soporte actual, como comunicó el jefe de pensiones de Hacienda en una reciente mañanera, 45, 46,000 millones de pesos, tiene de esos 46,000, Julio, 32,000 que vienen directamente de las cuentas inactivas de los trabajadores, que incluso ya han reclamado ciertas cantidades. Y el resto está sumado en una plataforma que fue presentada en ese año 24 y en el decreto que tú citaste hoy mismo también, ¿verdad? Que también tiene este toque de improvisación. Por ejemplo, se recurre en ese supuesto fondo de financiamiento para el Fondo de Pensiones para el Bienestar a los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, que la presidenta ya ha dicho que van a ir todos lo que se ha sumado hasta ahora al fortalecimiento del seguro de salud del ISSSTE. Entonces, es exactamente lo que acabas tú de plantear. No se puede resolver el problema estructural, como señaló muy bien en su momento la presidenta Bachelet para el caso chileno y luego el presidente Boric. Problemas estructurales requieren soluciones estructurales y no coyunturales, y menos aún presentados con esta gran imprecisión técnica, como señalaba yo, utilizando palabras más bien con un interés de propaganda, señalando que es solidario y que el Estado va a complementar. Entonces, aquí el problema de fondo que tenemos es cómo fue posible que el equipo técnico que elaboró este fondo de pensiones para el bienestar en el año 2024 no tomara en cuenta que en principio el debate de fondo para el ISSSTE desde hace 18 años y para el IMSS desde hace 28, 29 años, es el hecho de que el sistema de cuentas individuales es incapaz de pagar pensiones que superen 4,000, 5,000 pesos y que habría que intentar operar sobre eso. Llamó también mucho la atención que durante todo el periodo del presidente López Obrador, por ejemplo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en ese momento un funcionario que había colocado ahí, Rogelio Ramírez de la O, se dedicó a plantear la temática de fondo como si de lo que se tratara era de usar los recursos de los trabajadores que están en las Afores para obtener, evidentemente, mejores resultados, pero sin entrar al fondo del problema de que el modelo chileno había ya probado con mucha anticipación que ni con la mejor combinación eso supera las bajas pensiones. Ahí se perdió todo el sexenio del presidente López Obrador con esta comisión de ahorro para el retiro, presumiendo, decían ellos, que habían puesto ahora pues a los trabajadores en el centro del problema. Era nuevamente propaganda. Lo que no hubo nunca, y eso lo vimos también en el caso del ajuste, primer parche que hizo AMLO al apartado A, a los trabajadores del IMSS en 2020, fue un intento de innovar,
de combinar de manera diferente lo que está puesto ahí, la enorme cantidad de recursos que pone el gobierno, que ponen los patrones y que ponemos los trabajadores, y que podría encontrar una fórmula diferente. En ningún momento ocurrió eso en la administración del presidente López Obrador, y peor aún, en el caso del apartado B, cada 15 de mayo, el Día del Maestro, el presidente decía, no hemos olvidado el compromiso que tenemos con la materia de la pensión. Lo decía sobre todo frente al sindicato CENTE, frente a Alfonso Cepeda. Lo dijo muchas veces. E incluso, como decíamos, con reuniones ya con la presidenta, pues hubo un intercambio para tratar de entrar al fondo del problema, pero no hay en este horizonte, presentando el Fondo de Pensiones para el Bienestar Comunitario Alternativa, Julio, ningún entendimiento de que se busque un camino hacia adelante. Y ahí es también preciso decirlo, el pretexto presupuestal que presenta la presidenta es sumamente frágil, porque ella dice, bueno, yo no tengo recursos, sobre todo esta semana en que se la ha notado además bastante más incómoda con el problema de la coordinadora y la demanda respecto a la ley del ISSSTE, pareciera ser que ya está por descontado que de eso ya no, ni siquiera se va a tratar, cuando justamente, como decía desde el principio, lo que la movilización está iluminando es la urgencia de buscar una combinación. Yo veo aquí que hay, en primer lugar, una falta fuerte de asesoría a la presidencia de la República para que ella pudiera tratar de una manera diferente el problema. Podría, por ejemplo, encabezar la revisión del sistema, que en principio eso inmediatamente no le costaría, pero más adelante, por supuesto que le va a costar, y tratar de establecer con un diagnóstico preciso qué pasos se pueden dar. Por ejemplo, es claro que la reforma Calderón-Beltrones, como ella dice ahora, es muy problemática, como dice. Claro que es problemática porque las pensiones pasaron a ser autopensiones. Todos los trabajadores que están en el sistema Afore, sean pensionista o cualquiera de las otras Afores, están autofinanciando su pensión. Eso fue lo que rompieron en 2007. Claro que tiene costo y justamente eso es lo que habría que poner sobre la mesa. ¿Cómo tiene menos costo o qué se puede hacer? Ayer, por ejemplo, volvemos a escuchar una imprecisión, me parece a mí casi vulgar, cuando el secretario de Educación dice, bueno, ese dinero que está en las Afores no se puede tocar porque es de los trabajadores. Sí, es por supuesto que es de todos los trabajadores, pero ¿qué uso inteligente se le podría dar a ese dinero para mover efectivamente la aguja de la pensión, para que dé más? Si se revisa, por ejemplo, Julio, dos experiencias recientes de los últimos meses, el caso de Holanda o el caso de Dinamarca, vamos a ver que, por ejemplo, los sindicatos tienen una posición activa de debate respecto a esa mejora. Los problemas no son muy diferentes respecto a los que tenemos nosotros, pero la manera como se tramita sí es absolutamente diferente, porque en el caso nuestro, lo que no tenemos puesto sobre la mesa pareciera ser intocable la ley 2007, el esquema Afore y el sistema de cuentas individuales, es que por el costo no se puede hacer nada. Eso es lo importante, me parece a mí, que ha iluminado justamente la movilización y lo ha iluminado con palabras muy precisas, como digo, escuchando los mensajes que transmite el magisterio respecto a su futuro, ya como jubilados y pensionados. Estamos pues ante, yo insistiría de todos modos, ante la oportunidad de que la presidencia de la República asuma la posibilidad de un paso histórico, con la mayoría que tienen cámaras que no tuvieron Boric y que no tuvo Petro, y sin embargo presentaron iniciativas pensionarias que no tuvieron el resultado que les hubiera gustado al Poder Ejecutivo. En el caso de México tiene esas mayorías y tiene equipos competentes como para armar búsquedas, que es lo que está solicitando la coordinadora. Y en ese sentido también se puede entender la reunión que no terminó muy bien el jueves pasado
ella sentó por parte de la mesa gubernamental al jefe de pensiones de la Secretaría de Hacienda, que es justamente la persona que ha estado encabezando la presentación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. No es la mejor medida de buscar soluciones y sí podría haber la posibilidad de buscar técnicos actuariales del propio gobierno y pedirles que se hiciera un ensayo nuevo que hasta este momento no se ha hecho y que es lo que está clamando a gritos la demanda básica de la coordinadora, Julio, durante toda esta movilización ya de 11 días, pero que, como digo, tiene un recorrido solo reciente de 18 años y de casi 28, 29 en el caso de la reforma del ISSSTE. No se puede de ninguna manera seguir pensando que con esos diseños técnicos que quitaron, preservando esa naturaleza neoliberal de las reformas, se pueda mover efectivamente la aguja de las pensiones. Hay que innovar, hay que apostar y evidentemente si se buscan combinaciones diferentes que están puestas sobre la mesa, la presidenta podría entonces atender el reclamo y resolver algo de fondo que va a ser muy complejo. Si ella piensa que incluso si se levanta la movilización en los términos en que se queda, se van a llevar el problema el resto del sexenio, porque evidentemente la demanda tiene una fuerza y tiene una naturaleza que es completamente legítima, Julio. Claro. Gustavo, agradezco mucho, agradecemos esta posibilidad de contar con tu visión y con el contexto y los datos, las propuestas, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sigue en esto. Por lo pronto, muchas gracias, Gustavo, por esta amplia y esclarecedora plática, Gustavo. Gracias. Mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y hasta la próxima, mi Julio. Un abrazo Sí, fuerte. Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego.